Oramos a Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana por darnos este privilegio de poder reunirnos a través de este medio, Dios. Te damos gracias, Señor, porque podemos estar reunidos como iglesia, como congregación, conmemorando, Señor, no solo este día, sino todos los días de nuestra vida, Señor. De momento cuando tú te apareciste en nuestras vidas, Señor, podemos, Dios, recordar el sacrificio de amor que hiciste por nosotros, pero también, Señor, la victoria que tuviste, Señor, ahí en el sepulcro, Señor, quien venciste la muerte, Señor, y estás hoy día sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por todos nosotros. Gracias te damos, Dios, por darnos este maravilloso privilegio de poder llamarnos tus hijos, de poder estar en comunión como congregación, como iglesia, de poder vernos, Señor, de poder orar juntos, Señor. Encomendamos nuestras vidas delante de ti en esta mañana para pedir perdón por nuestros pecados, perdón por nuestras faltas. Y encomendamos nuestras vidas también, Señor, a tu control, a tu dirección, a tu instrucción. Oramos, Padre, para que tú, Señor, seas enseñándonos, instruyéndonos y hablando a nuestros corazones. Dejamos delante de ti todas nuestras cargas, nuestros conflictos, enfermedades, temores que podamos tener, Señor, y nos encomendamos a ti para que tú nos ministres y tú nos hables. Gracias te damos, Dios, por darnos este privilegio, por mantenernos todavía unidos como congregación, como iglesia, a través de este medio, aunque limitado, pero gracias, Dios, te damos porque tú estás en tu trono alto y sublime y todavía, Señor, tomas control de nuestras vidas y tienes control absoluto de todo, Señor. Y eso, Señor, es nuestra confianza y seguridad esta mañana. Oramos, Señor, por la enseñanza de tu palabra esta mañana. Pedimos, Dios, que nada ni nadie nos interrumpa, sino que podamos estar atentos a lo que tú nos quieres enseñar esta mañana. Abre nuestra mente y nuestro corazón para poder estar atentos a lo que tú nos quieres enseñar. Oramos, Señor, y rogamos tu bendición por tu palabra. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, entonces vamos de inmediato a comenzar nuestro estudio especial de resurrección. Si bien es cierto, nosotros habíamos estudiado la semana pasada acerca de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Miramos y vimos ahí un hecho muy gráfico en cuanto a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, en cuanto a su sufrimiento. Fue terrible, inhumano. No lo vamos a recordar nuevamente, pero sí vamos a tomar algunos aspectos importantes que debemos señalar para avanzar en lo que sucedió después. Jesús, cuando Él estaba agonizando, cuando Él estaba en la cruz del Calvario desangrándose, así literalmente, Él tuvo mucha sed. Él tuvo mucha sed. Entonces Él pidió que le dieran a beber agua y le empapan, dice, una esponja con vinagre y con hiel y lo pusieron en sus labios. Ahora, algunos dicen que cuando pusieron esta esponja en los labios de Cristo, que realmente el Señor Jesucristo estaba en cierta manera como invalidando, digamos, su muerte literal, por decirlo así, su dolor, porque ellos, los romanos, muchas veces daban una especie de anestesia, pero Jesús simplemente no lo tomó, sino que Jesús untaron sus labios con esto. Jesús fue claramente, sufrió su dolor, sufrió todo su dolor, dice ahí en la cruz del Calvario. Ahora, este vinagre con hiel que le dieron, que le untaron en los labios, fue para darle fuerza al Señor en cierta manera, para Él decir sus últimas palabras. ¿Sabes? Cuando uno lee la Escritura, por ejemplo, aquí en el libro de Juan, en el capítulo 19, en el libro de Juan, en el capítulo 19, especialmente en el versículo 28, en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 28, dice lo siguiente. Después de esto, dice, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos,
empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Cuando uno lee esta porción de la Escritura, ¿cierto? Uno dice, qué triste, qué terrible, pero es importante darle el sentido en el original griego aquí, porque recuerden ustedes que Juan está escribiendo tanto a los griegos como también a los judíos, especialmente a los griegos. Ahora, cuando uno lee este relato, es triste poder mirar aquí el sufrimiento inhumano de un hombre justo como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces uno lee y uno dice, bueno, y estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos la empaparon, dice, en vinagre, una esponja, poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca, dice, y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Ahora, quiero hacer clara connotación aquí a las palabras de Cristo. Jesús no dijo consumado es así en una forma depresiva, ni que se estaba apagando. Esta palabra consumado es, Él la dice como un grito de triunfo, como un grito de triunfo. La palabra consumado es, en el original griego es tetelestai, tal cual, así, tetelestai. Y cuando Jesús pronuncia estas palabras, la dice como que si fuera, como que si sacara fuerzas de flaqueza. Y lo grita así, tetelestai, o sea, fuerte así, tetelestai, así como un grito de victoria, como un grito de triunfo. Ahora, ¿qué significa tetelestai? ¿Qué significa consumado es? Es un término contable en donde todo ha sido pagado. Cuando Jesús dice esta palabra, consumado es, o tetelestai dice, ¿sabe lo que está diciendo? El precio ya fue pagado. Eso es lo que está diciendo Jesús. El precio fue pagado, he vencido, el precio fue pagado, absolutamente. Entonces imagínense, y diciendo eso Jesús dice, entregó su espíritu. Ahora, cuando Jesús entregó su espíritu, dice que hubieron terremotos, hubo un terremoto fuerte, dice el Evangelio de Mateo, y que los sepulcros se abrieron y que hubo una oscuridad y tinieblas. Claro, ese fue el momento en que ocurrió la separación de Jesús con su Padre Celestial. Padre, dice Jesús cuando estaba agonizando en la cruz, ¿por qué me has abandonado? Entonces cuando Jesús murió, dice, hubo esta separación única entre el Padre y el Hijo. Quienes habían estado por siempre y siempre unidos, hubo esta separación. La razón de esta separación, ¿cuál creen ustedes que fue la razón de esta separación? El pecado, el pecado. Los quiero llevar un poco más adelante. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús estaba en el jardín de Getsemaní? Dice él, y dice que él estaba orando al Padre Celestial y diciéndole lo siguiente: Padre, te ruego que pases de mí, dice, esta copa. ¿Se acuerdan? ¿A qué copa creen ustedes que se refiere? ¿A qué copa se refiere Jesús ahí? Pasa de mí esta copa. ¿Sabes a qué copa se refiere? A la copa de la ira. Es decir, que toda la ira, la descarga de Dios sobre el pecado recayó sobre su Hijo Jesucristo. Entonces, cuando Jesús estuvo en la cruz del Calvario, sobrellevando en sus hombros toda la ira que nos correspondía llevar a nosotros como pecadores, toda la ira, todo el peso del pecado, entonces Jesús, teniendo todo ese peso de pecado sobre sus hombros, agonizando, muriendo, y diciendo casi sus últimas palabras, tengo sed, y le empapan este vinagre en la boca, dice, y luego dice, Padre, dice, consumado es, dice, como un grito de triunfo, dice, el precio ya fue pagado. El precio ya fue pagado. Ahora,
Cuando Jesús dijo esto, dice, encomendó su espíritu. A Cristo nadie le quitó su vida, Él lo puso como ofrenda, Él ofreció su vida. Él dice que ofrece su vida y cuando Él ofrece su vida, dice, diciendo esto, dice, expiró, dice el Evangelio de Mateo. Diciendo estas palabras, consumado es como un grito de triunfo, como un grito es pagado ha sido el precio, o todo esto fue pagado, o he vencido, como un grito de triunfo. Es como cuando, para que usted más o menos se haga la idea, es como cuando usted termina de pagar una cuenta que ya tiene con cualquier acreedor y le ha traído muchos pesares y muchos problemas. Entonces, para que más o menos usted entienda el gozo, la alegría, aunque no es comparable, pero para más o menos entienda lo que Cristo dijo aquí, ya terminé de pagar, gracias porque terminé de pagar, consumado es, pagué mi deuda. Como ese es el grito que sintió que Jesús del fondo de su ser dice, consumado es, pagó la deuda. Entonces, la deuda que nos correspondía pagar a ti y a mí como cristianos, perdón, como hombres, merecedores del castigo, pero Jesús pagó el precio por nosotros. Entonces Jesús dice, consumado es. Diciendo esto, dice, entregó su espíritu, expiró y murió. Y dice el Evangelio de Juan capítulo 19, en el versículo 38, dice lo siguiente: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. José de Arimatea era un discípulo anónimo de Jesucristo, porque recuerden que hasta este punto todos los discípulos del Señor, los que a él había llamado oficialmente, todos se habían escondido, todos se habían arrancado, todos se habían apartado. Pues aquí quedaron dos. Ahora recuerden ustedes que era necesario bajar el cuerpo muerto de la cruz, porque eso quedaba expuesto a aves de rapiña, a perros salvajes, en fin, era terrible ese espectáculo. Entonces los que no tenían familiares quedaban ahí expuestos a vista y paciencia de lo que sucediera con ellos. En cambio Jesús aquí dice que José de Arimatea, dice, bajó el cuerpo. José de Arimatea se cree que era miembro del Sanedrín, por lo tanto tenía sus contactos. José de Arimatea era un hombre pudiente, porque es él quien le ofrece la tumba sin ocupar a Jesús. Por tanto, él le pide el cuerpo a Poncio Pilato, quien era, más o menos tenía este contacto de amistad. Entonces Poncio Pilato le concede, bajan el cuerpo de Jesucristo. Lo descuelgan de la cruz. ¿Quién? José de Arimatea. Y Nicodemo, que lo vamos a mirar en el Evangelio. Nicodemo, un doctor de la ley, un hombre que tuvo un encuentro personal con Jesucristo, pero que después abrazó la fe de Cristo. Y aquí está Nicodemo. Ahora no le importa su posición de liderazgo, sino que ahora él, como tuvo este encuentro con Jesús, entonces él va con estos ungüentos, dice, de mirra y de aloes, dice, como 100 libras, para ungir, de acuerdo a la costumbre y a su tradición, ungir el cuerpo del maestro. Ahora, paralelamente a este hecho, cuando van y sepultan el cuerpo del Señor Jesús, pusieron una guardia. Recuerden ustedes que después de esto vinieron los fariseos y le dijeron a Poncio Pilato, ¿sabes? Le dijeron, después que Jesús murió, después que bajaron el cuerpo, después que lo pusieron en la piedra, en el sepulcro, entonces dijeron, nos acordamos nosotros que el Galileo había dicho que al tercer día iba a resucitar, así que no vaya a ser cosa que vengan sus discípulos, se roben el cuerpo y digan que resucitó. Entonces, ¿qué sucede ahí? Poncio Pilato estaba tan molesto que mandó una guardia personal, y más encima sellaron la tumba de Jesucristo, le pusieron un sello. Pobre de aquel que violaba el sello. La guardia pagaba con su vida
si el difunto era secuestrado o era robado. Entonces no era cualquier cosa. Pusieron la guardia, pusieron el sello, cerraron la tumba con esta tremenda piedra, y dice paralelamente a esto el libro de Mateo, si me acompaña ahí en el capítulo 28, en el versículo 1. Mateo capítulo 28, versículo 1 dice: pasado el día de reposo, dice, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Pasaron los 3 días, entonces viene aquí, las mujeres estaban expectantes, las mujeres fueron las últimas en irse, en mirar de lejos al Señor Jesús y cómo lo sepultaron. Se dejaron pasar ese día de reposo, y las mujeres de mañana pasó el día de reposo, siendo aún muy oscuro. Las mujeres fueron, dice, el primer día de la semana, dice, se reunieron y fueron al sepulcro del Señor para poder brindarle algunas especias, dice, y ungir el cuerpo del Señor. Pero se dieron cuenta, como dice Mateo aquí, que este ángel, dice, vino este ángel del cielo, removió la piedra y se sentó sobre ella. Ojo con esto, hermanos, porque hay algunos críticos malintencionados, bíblicos por supuesto, que dicen que Jesús no resucitó por iniciativa propia, por poder propio, sino que tuvo la ayuda de este ángel que removió la piedra. Completamente equivocado, porque el ángel vino y removió la piedra para mostrar a las mujeres que Jesús ya no estaba ahí, que Jesús ya había resucitado. O sea, no es que Jesús tuvo ayuda, Jesús ya resucitó. Entonces removió la piedra para que vieran, para dar la entrada y el acceso libre a las mujeres que tuvieran y entraran en la tumba y miraran que Jesús ya no estaba ahí. Otro detalle interesante, dice que uno de los evangelios dice que Jesús, como lo envolvieron con lienzos y lo envolvieron con estas especias aromáticas y le pusieron un sudario, le pusieron aquí un paño, dice que cuando Jesús resucitó, no me recuerdo si fue Lucas o Juan, pero dice uno de los evangelios, destaca este detalle, que los lienzos de Jesús estaban ordenaditos, puestos ordenaditos. ¿Qué quiere decir eso? Un detalle tal vez insignificante, pero tiene mucha validez. ¿Por qué? Porque Jesús siempre supo que Él iba a resucitar. A Jesús no le fue sorpresa el hecho de resucitar. Jesús siempre supo que Él iba a resucitar. Por esa razón, el hecho de poner los lienzos ordenaditos da la idea de que Jesús no le fue, resucité, y sacándose los lienzos, resucité así en forma desesperada. No, Señor, Jesús siempre supo que iba a resucitar. Eso es maravilloso, hermano. Es maravilloso poder observar en esos detalles. A mí me encantan los detalles porque los detalles dicen muchas cosas, dicen de un Dios soberano, dicen de un Dios poderoso, dicen de un Dios que tiene en control todo, absolutamente todo, incluso tu vida y mi vida. Entonces, dice aquí en Mateo capítulo 28, versículo 3, dice, hablando del aspecto del ángel, dice, el aspecto del ángel, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo, fíjense esto, de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Estos guardias, quiero insistir en esto, estos guardias no eran cualquier guardia, no eran cualquier rondín. De esos rondines tuvieron miedo, dice, y se quedaron, dice, ellos como muertos, dice. Ahora, ¿por qué? Porque obviamente vieron este ser resplandeciente, y prefirieron ellos quedarse de esta manera. Mateo 28, versículo 5 dice, mas el ángel respondiendo, porque recuerden que estaban las mujeres ahí, respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé, y note este detalle por favor, dice, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Subraye esta frase por favor. Pues ha resucitado, como dijo. ¿Quién dijo? Jesús. ¿Cuándo les dijo Jesús? Cuando Jesús estaba en vida y Él estaba en sus últimos momentos con los discípulos. Siempre cuando Él tenía oportunidad de estar con los discípulos, les decía, es necesario que yo vaya a Jerusalén,
voy a padecer, pero al tercer día voy a morir, dice, pero al tercer día voy a resucitar. Siempre les dijo, prueba de esto de que les dijo Jesús en una oportunidad, les dijo, voy a Jerusalén, voy a ser juzgado, voy a ser prisionero, voy a ser crucificado, voy a morir, pero el tercer día voy a resucitar. Y se levanta Pedro, ¿se acuerda? Y le dice, Señor, mientras yo viva jamás nadie va a poner una mano sobre ti. ¿Se acuerda? Entonces ahí Jesús les había dicho, pero voy a resucitar y al tercer día voy a resucitar. Jesús siempre les dijo, ¿por qué es importante considerar este detalle? ¿Sabes por qué? Porque Jesús también dijo, así como en esta oportunidad, Jesús dijo que iba a resucitar y resucitó. Jesús también dijo a nosotros, sus discípulos, sus seguidores, sus hijos que hemos creído en Él, Jesús dijo que Él iba a volver a buscarnos. Que Él iba a volver a buscarnos. Que debemos estar atentos, alertas, porque Él nos iba a venir a buscar. Ahora, otro detalle importante aquí, que el ángel les dice a las mujeres, no teman, vosotras, dice, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Mira cómo se expresa el ángel, yo sé que ustedes buscan a Jesús. ¿Cómo sabía el ángel? ¿Cómo sabía el ángel que ellas estaban buscando a Jesús? ¿Cómo sabía él? Porque eso indica que está todo bajo control absoluto de Dios. El ángel es un mensajero de Dios. Hermanos, Dios conoce tu corazón. Dios conoce realmente lo que tú buscas. El Señor sabe lo que tú estás buscando, lo que tú estás anhelando. El Señor sabe lo más profundo de nuestro corazón. Dice la Biblia que el Señor conoce nuestros pensamientos incluso antes de que las cosas, antes que digamos las cosas, antes de nuestra reacción, el Señor ya conoce lo que hay en nuestro corazón y eso es maravilloso. El Evangelio de Lucas en el capítulo 24, si me acompaña esta misma escena, pero mirado desde el punto de vista de Lucas, en capítulo 24 de Lucas, específicamente en el versículo 4 al versículo 9, esta misma situación de que el ángel les está hablando a las mujeres, Lucas aquí destaca algo interesante de las mujeres. Dice Lucas 24:4, dice, aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Se fija que Lucas agrega un poquito más de detalle que Mateo. Ahora, no caiga en esta confusión porque Mateo dice que hay un solo ángel, Lucas dice que hay dos ángeles. ¿Hay confusión? ¿Son hechos distintos? No, sino que Mateo simplemente destaca al ángel que habló a la mujer. Lucas destaca que habían dos ángeles. No hay error, sino que simplemente Mateo destaca al que habló. Ese es muy importante tener en claro para no caer en confusión. Pero Lucas agrega algo más. Lucas dice, las mujeres estaban tristes. Pero Lucas dice aquí que el ángel les dice, recuérdense que el Señor dijo que iba a resucitar. Recuerden eso, por favor, les dice. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en mano de hombres. Entonces dice en Lucas 24:8, dice, entonces ellas se acordaron de sus palabras. Hermano, muy importante que nosotros también podamos recordar las palabras, las promesas que Dios mismo nos hace a través y por medio de sus palabras. En su palabra que es la Biblia, la palabra de Dios, dice. Y el versículo 9 dice que ellas tomaron ya
este valor, dice, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de estas cosas a los 11 y a todos los demás. Ahora, volviendo a Mateo capítulo 28, versículo 7, el ángel les dice también aquí lo mismo, pero mirado desde el punto de vista de Mateo. ¿Qué les dice el ángel? Les dice, id pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Interesante, interesante cómo los evangelios se van coordinando y van dando puntos de vista distintos, visiones distintas, pero es el mismo hecho, la misma resurrección, una sola, las mismas mujeres, pero estas mujeres avisaron a los discípulos, enseñaron a los discípulos. Pero hay un hecho importante también aquí, que el Señor les dice a través de este ángel, dice, vayan y esperen, no se apresuren, dice, esperen, porque el Señor, he aquí, dice, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, en Galilea, espérense en Galilea, allí van a ver al Maestro. Versículo, Mateo 28, versículo 8, dice lo siguiente, entonces ella, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fíjense esto, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas, iban en el camino, cansadas, pero con gozo, su corazón latiendo fuerte. Será verdad, será mentira, pero no puede ser mentira. Si este hombre nos dijo esto, es un ser angelical, tiene que ser verdad. Estaban en eso cuando dice mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, versículo 9 de Mateo 28, he aquí, dice, Jesús les salió al encuentro, diciendo, ¿qué dice? Salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. ¿Te imaginas ese encuentro? Ese encuentro que tuvieron con su maestro. Después de haber perdido toda esperanza, después de haber perdido toda confianza tal vez, después de haber tenido una gran desilusión desde el punto de vista humano al ver a su maestro flagelado, torturado, burlado, muerto de una manera cruel, entregando, desangrándose, suplicando, burlándose. ¿Verlo vivo? Yo creo que no hay palabras para expresar ese encuentro. Y Jesús dice, porque esto es muy importante, dice que Jesús, yo creo que Jesús no aguantó las ganas de poder aparecerse a estas mujeres. Y me encanta destacar esto y me emociona, perdón, pero me emociona esto porque yo veo aquí el anhelo, el deseo que Jesús tiene para encontrarse con sus discípulos. Sus discípulos quienes lo negaron, lo dejaron solo, se alejaron, pero Jesús se aparece. Y Jesús se aparece a las mujeres. Y ellas en expresión de agradecimiento y de gratitud, de gozo, le adoraron. Quiero hacer un paréntesis. Dice la Biblia que nuestro Señor Jesucristo todavía hoy día, estamos a 4 hoy día, ¿no? Domingo 4 de abril, ¿sí? Hoy día domingo 4 de abril, siendo casi las 12 ya. Todavía Jesús conserva sus hematomas, sus cicatrices. Todavía Jesús conserva las cicatrices de los clavos que traspasaron sus manos y sus pies. Jesús todavía conserva
la cicatriz que le fue dada por ese soldado en el costado. Todavía conserva su rostro irreconocible, por decirlo de alguna manera. ¿Y por qué nosotros podemos estar tan seguros de esto? Porque hay una escritura en el Antiguo Testamento que dice que Jesús en su segunda venida va a hacer una reconciliación y un reencuentro con el pueblo de Israel. Y dice ahí claramente el profeta Zacarías, si no mal recuerdo, dice que el pueblo de Israel que va a reconocer a Jesús como el Mesías, después de su segunda venida va a reconocer a Jesús como el Mesías. Dice el profeta Zacarías que el pueblo de Israel le va a preguntar a Jesús y le va a decir, ¿y dónde te fueron hechas esas heridas? ¿Te acuerdas? ¿Dónde te fueron hechas esas heridas? Y Jesús sabe lo que va a decir. Jesús va a decir, esas heridas fueron hechas en casa de mis amigos. El amor de Dios es inmenso. El amor de Dios es maravilloso. Después, en una visión que tiene Juan, el escritor, el apóstol del Señor, en una visión que tiene en el libro de Apocalipsis, dice que él ve una voz y él ve al maestro, en cierta manera al cordero. Dice, él ve una figura, pero él no lo reconoce. Sino que él cuando lo ve dice que él solloza, dice Juan ahí, solloza, él llora. Él llora con una angustia en su corazón. Pues algunos dicen que Juan llora al ver el rostro desfigurado del maestro. Nunca se nos debe olvidar de que esas heridas, de que esas cicatrices fueron hechas por nosotros y para nosotros. Para que tú y yo hoy día podamos tener esta esperanza que Jesús mismo está dando a las mujeres, volviendo al punto. Jesús mismo está dando a las mujeres diciendo, salve, no temáis, dice, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Hay otro detalle importante que Juan, si no mal recuerdo, lo señala. El apóstol Pedro, acuérdense ustedes que lo último que hizo por el maestro fue negarlo 3 veces, ¿se acuerdan? Lo negó 3 veces. De ahí no vio más al maestro, no lo vio nunca más. El maestro se murió. Pero aquí un evangelista destaca y le dice a las mujeres, vayan y díganle a mis hermanos, avísenle a mis hermanos que yo he resucitado. Pero también aquí Jesús menciona a Pedro, y díganle también a Pedro. ¿Por qué creen ustedes que el Señor Jesucristo en su resurrección, en su aparición a las mujeres, se acuerda de Pedro? ¿Sabes por qué? Porque lo último que hizo Pedro fue negarlo. Y Jesús sabía que él tenía una gran tristeza en su corazón y un vacío y una tremenda condenación. Pero Jesús, preocupado de Pedro, de la misma manera que el Señor se preocupa de todos nosotros hoy día. Él no ha cambiado. Él no ha cambiado. Y Él se ha revelado. Se ha revelado, ha abierto nuestra mente, ha abierto nuestro corazón para entender estos misterios que no a cualquiera son dados, no a cualquiera son entregados, sino a los que Él quiere, a los que Él considera. Por lo tanto, debemos sentirnos, hermanos, privilegiados, honrados, de que Él ha puesto sus ojos en nosotros y nos ha revelado estas grandes verdades. Verdades que cambian y transforman nuestra vida, nuestro corazón. Estaban todos los discípulos reunidos, como le había dicho. Estaban todos reunidos en este lugar. Y se aparece Jesús, mientras estaban todos ellos, se aparece Jesús. Y faltaba un discípulo, Tomás, el incrédulo, dice. Así que cuando se apareció el Señor y luego desapareció de su vista,
Los discípulos le dicen con el mismo gozo y alegría a Tomás que el Maestro había resucitado, que el Señor había resucitado. Al Señor hemos visto, dijeron. Entonces Tomás, como cualquiera de nosotros, dijo, si yo no viere sus manos, la señal de los clavos, dijo, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, dice, y metiere mi mano en su costado, dijo, yo no voy a creer, yo no creeré. 8 días, pasaron 8 días, dice. 8 días después, otra vez los discípulos se reunieron en el mismo lugar. Y ahora sí estaba Tomás. Y cuando estaba Tomás, Jesús apareció, se manifestó a ellos de manera visible y les dice a todos los discípulos, paz a vosotros. Y luego le dice a Tomás, Tomás, mira, ven, pon tu dedo aquí en mis manos. Tomás, mira, pon tu mano aquí en mi costado. Estoy citando en Juan 20, 24, si me quieres seguir. Pon tu mano aquí en mi costado. Dice, y no seas incrédulo, dice, sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Entonces, bienaventurado, dijo el Señor Jesucristo, de aquellos que no vieron y creyeron. ¿Saben quiénes son esos bienaventurados? Tú y yo. No hemos visto, pero hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Ahora es importante que tú y yo podamos considerar siempre que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo no solamente fue un evento para conmemorarlo una vez al año, como algunos religiosos prefieren contaminarse en esta pandemia haciendo largas filas para poder ir al mercado pesquero, al terminal pesquero para comerse una paila marina o lo que sea, porque esos son los religiosos. El Señor Jesucristo no resucitó solo para eso, eso no tiene nada que ver. El Señor Jesucristo resucitó para darnos vida, esperanza y estar también con Él si somos fieles aquí en la tierra, si somos fieles y permanecemos y perseveramos y creemos que Jesús viene a buscarnos también. Por eso es importante, hermanos, que puedas considerar quién es Jesús para tu vida, qué ha hecho Jesús en tu vida. Tal vez usted se encuentre en esta mañana como los discípulos, como las mujeres llenas de tristeza, de incertidumbre, de temor. Pero el Señor esta mañana nos dice, no temas, el Señor está con nosotros. Yo estoy contigo, dice el Señor. No temas, dice, no se desespere. Por más que esté contaminado, no temas. Quédese tranquilo, porque el Señor tiene control absoluto de su vida y de mi vida. Es importante, hermanos, no aferrarse a esta vida, sino poder hacer, dice, tesoros, dice el Señor Jesús, en los cielos, en la eternidad. Lo que pase con mi vida hoy, el Señor sabe lo que va a pasar, en qué va a terminar. Lo que debemos nosotros estar seguros en esta mañana es dónde vamos a estar en la eternidad cuando pasemos ese proceso de la muerte, dice, pasaremos a vida eterna. Yo lo único que anhelo en mi corazón, lo único que deseo en mi corazón es que mi Señor me diga en aquel día, bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Eso es lo único que yo espero. Es lo único que yo espero. Vamos a compartir la comunión, la Santa Cena, la copa del nuevo pacto, hecha en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si antes de compartir la comunión, la Santa Cena, si hay alguien aquí que está necesitando oración, si hay alguien que está necesitando fortaleza espiritual, si hay alguien que está decaído espiritualmente, desanimado espiritualmente, con temor, con mucho miedo. Eso es normal porque mientras estemos en esta naturaleza pecaminosa siempre vamos a tener este tipo de cosas. Pues el Señor en esta mañana nos dice,
Hermanos, dice, no temas, yo estoy contigo. Y dice, y dad las buenas nuevas. Y a veces nosotros nos damos las buenas nuevas porque nosotros no estamos en condiciones. Pues Dios en esta mañana nos dice que nosotros debemos estar en condiciones, que nosotros debemos confiar en Dios, debemos dejar que su Espíritu Santo pueda tomar control de nuestras vidas y nuestros corazones. ¿Hay alguien, antes de pasar a la Santa Cena, a la comunión, hay alguien ahí en el Zoom que necesita oración? Levante su mano y vamos a orar en esta mañana, antes de pasar a la comunión, a la Santa Cena. ¿Hay alguien que necesita oración? ¿Necesita que oremos? Osvaldo, Valesca, hermano Jairo, Ginette. ¿Alguien más que necesita oración? Tamara, vamos a orar entonces. ¿Alguien más que necesita oración? Mi hermana Lucía, también. Vamos a orar al Señor. Hermanos míos, no desmaye. El Señor viene pronto. El Señor viene pronto. El Señor viene a buscar a su iglesia. No se enfoque en las circunstancias que nos rodean. Enfoquémonos en Cristo Jesús. Quiero traer a la memoria un hecho muy importante que a mí me conmueve, que es la muerte del primer mártir de la iglesia. ¿Se acuerdan? El primer mártir de la iglesia fue Esteban, un joven que fue escogido por los discípulos, por el Señor más que nada, y fue escogido por los discípulos para servir las mesas. ¿Se acuerdan? Para servir las mesas. Y él, con toda su valentía, con todo su valor, con el poder del Espíritu Santo de Dios, él comenzó a hablar valientemente. Y todo lo tenía en contra, todo lo tenía en contra, todo el Sanedrín. Él ya estaba destinado a morir, pero no importa. Él habló de Cristo, habló del Señor y de la resurrección del Señor Jesucristo. Pues eso, ¿qué le costó? Le costó su vida. Murió apedreado. Y mientras él moría apedreado, dice la Escritura que él decía en oración, decía, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Y dicen algunos escritores que esas palabras calaron profundamente el corazón de un joven aventajado que había en la época y que había también dado su voto para la muerte de Esteban. Y este joven se llamaba Saulo de Tarso. Y esa reacción de Esteban mientras moría, esa oración, caló profundamente el corazón de Saulo de Tarso. Y luego dijo Esteban, dice, aquí veo los cielos abiertos, dice, y a Jesús de Nazaret sentado a la diestra de Dios Padre. Hay algunos escritores bíblicos que dicen que lo que vio Esteban en su visión son suposiciones, pero yo lo encuentro mucho sentido. Que el Señor Jesús estaba de pie esperando a Esteban recibirlo en su gloria. No es seguro, pero lo que yo quiero destacar es justamente que él vio a Cristo. Él vio a Dios sentado en su trono alto y sublime. La misma visión que vio Isaías en el capítulo 6. Isaías vio en su trono alto y sublime. Hermanos, todos ustedes que levantaron su mano y que están con gran necesidad en su corazón y que están con gran situación difícil en sus vidas, complicadísima, que al parecer eso les ha traído debilidad espiritual tal vez, desánimo, desilusión, quién sabe, como los discípulos de aquella época. Pero sabes que vamos a orar a Dios, porque ese mismo Señor que se apareció a los discípulos también está en medio nuestro, también está en medio nuestro y también nos quiere fortalecer. Así que la oración va a ser en esta mañana es que su Espíritu Santo abra nuestra mente y nuestros ojos espirituales para ver el poder maravilloso de nuestro Señor. Vamos a orar a Dios.
les pido inclinar su rostro y vamos a orar a Dios para que Él se revele en nuestras vidas, para que Él se manifieste, para que Él se aparezca, para que Él se manifieste en nuestras vidas y en nuestros corazones. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús en esta mañana, estamos muy agradecidos, Dios, por enseñarnos una vez más y recordarnos una vez más, Señor, que tú eres Dios poderoso, maravilloso. Y por sobre todo, Señor, tú eres un Dios soberano, pero también eres un Dios compasivo, que se conmueve con la necesidad, el dolor y el sufrimiento y la aflicción de mis hermanos aquí presentes, Señor, que por fe han levantado su mano reconociendo esa falta y esa necesidad que tienen de ti, Señor. Somos humanos pecadores con una naturaleza pecaminosa, Señor, que siempre estamos necesitándote a ti, Señor. Que siempre estamos, Señor, dependiendo de ti, Señor. Aunque a veces, Señor, nos creemos autosuficientes, Señor, pero aquí estamos, Dios, esta mañana, completamente humillados delante de ti, Señor. Anhelando, Señor, y pidiendo que tengas misericordia, como aquel publicano alejado completamente de todo el templo, Señor, diciendo, sé propicio a mí, que soy pecador, y ni siquiera podía levantar su rostro al cielo porque se encontraba pecador. Así, Señor, esta mañana nos encontramos delante de ti, Señor. Así estamos contritos y humillados, Señor. Para que si quieres tú, Señor, sanarnos, limpiarnos, perdonarnos, para que si tú quieres, Señor, fortalecernos, llenarnos de tu poder y de tu Espíritu Santo, Señor, te rogamos, Dios, por misericordia, que nos mires con gracia, con amor y con misericordia. No somos nada ni nadie, Señor. Simplemente tus hijos, Señor. Míranos con misericordia. Por favor, te lo rogamos, te lo pedimos, Dios. Llénanos de tu poder y de tu Espíritu Santo. Transforma y renueva nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Danos un espíritu noble que nos sustente cada día, Señor. Cambia, Señor, esa amargura, esa tristeza, Señor. Quítala de nuestros corazones, Señor. Esa incertidumbre, ese temor, Señor, que no viene de ti, sino viene de Satanás, que nos amedrenta día a día, Señor. Pero tú venciste la muerte, Señor. Tú venciste a Satanás, Señor, para darnos vida, para darnos victoria, para darnos esperanza. Pues te pedimos en esta mañana, Señor, que vuelva esa esperanza en nosotros. Que vuelva, Señor, tu Espíritu Santo, llenando nuestras vidas y nuestros corazones. Oramos, Dios, y rogamos tu bendición y la llenura de tu Espíritu Santo sobre cada uno en este día y sobre todos mis hermanos en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos entonces a compartir la comunión, la Santa Cena. Les ruego por favor que tomen sus copas y el pan. Jesús, estaba él compartiendo con sus discípulos en la última cena. Antes de ser tomado prisionero, Jesús compartió la última cena con sus discípulos. Y cuando él compartió la última cena con sus discípulos, fíjate esto, en vez de que Jesús se preocupara de sí mismo, de su muerte, que era lo normal, Jesús sabe que se preocupa de todos sus discípulos, quienes estaban ahí en su mesa. Se preocupa de todos ellos. Había uno ya que ya no estaba entre ellos. Ese ya lo andaba tramitando en otro lado, ya lo andaba vendiendo. Y Jesús no se enfocó, fíjate en esto, no se enfocó en su necesidad, en su dolor, en su temor, no se enfocó en su sufrimiento, sino que él se enfocó en sus discípulos, en los que estaban ahí. Y este era un ambiente de compañerismo, era un ambiente de comunión, de amistad, de conversación. Ese era el ambiente que había. Y mientras estaban todos ellos conversando, compartiendo, comiendo, qué sé yo, disfrutando, Jesús hizo un alto
Y dice que mientras ellos comían, dice, tomó Jesús, dice, el pan. Vamos a tomar el pan, dice. Dice que él tomó el pan, dice, y lo bendijo, y lo partió, y repartió a todos sus discípulos. El hecho de partir el pan y darlo así en mano a los discípulos significa claramente que Jesús es el siervo. Yo soy tu siervo, yo estoy aquí para servir. Esa es la actitud. Eso es lo que significa. Lo partió y lo dio a sus discípulos. Y luego les dice, tomad, comed, dice, esto es mi cuerpo. Así que en simbolismo de esto les invito a comer del pan. Y tomando la copa, dice, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Tomemos junto el jugo. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día, note esto por favor, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Jesús está diciendo una gran verdad, la cual tú y yo debemos hoy día apropiarnos de esta verdad. Dice que esa es la copa del nuevo pacto. El nuevo pacto es en base a la gracia y el amor, no en base a la ley, ni al legalismo, ni a la tradición, ni a la costumbre. ¿Cómo así? La Biblia dice que nosotros tenemos un gran sumo sacerdote, que se compadece de nosotros en todo y por todo, dice. Jesús el Hijo de Dios, ese es nuestro gran sumo sacerdote. Retengamos nuestra profesión. Profesión quiere decir salvación. ¿Eres tú salvo? Retén esa salvación en tu corazón. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos. Tú no necesitas cumplir tal o cual requisito, solamente tener el deseo de acercarte. Acerquémonos, pues, dice, confiadamente al trono de la gracia. Debemos acercarnos a Dios hoy día, porque Él pagó el precio. Él pagó el precio. Jesús dijo, consumado es, ¿te acuerdas? Tetelestai dijo, consumado es, venció. Jesús venció la muerte. Ahora no hay nada ni nadie que lo pueda derribar, al contrario. Y lo maravilloso de todo esto, en conclusión, Él nos promete estar con Cristo ahora en la eternidad. Nos promete, celebrar juntos estas bodas en la eternidad. Vamos a orar y dar gracias a Dios por esta gran enseñanza que Él nos ha dado. Oramos a Dios y damos gracias a Dios por su palabra. Gracias te damos, Señor, por darnos este privilegio de poder compartir esta cena y de estar juntos, Señor, como iglesia, como congregación. Lleva nuestras cargas, conflictos, necesidades. Llénanos de tu gracia, de tu amor y de tu misericordia. Te damos gracias por tu palabra en esta mañana y rogamos tu bendición sobre cada uno en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.